Capítulo 2. La nueva. Esta historia surge en la misma escuela, solo que en otra línea temporal. El año pasado, fue cuando ocurrió una de las cosas más aterradoras de todo el instituto. Una de las cosas que nadie se ha atrevido a contar y recordar desde que pasó aquello. Hola, me llamo Carlos, y soy un estudiante del último curso de marketing. Acabamos de empezar el último año hace unas semanas y la verdad es que me está yendo bastante bien. Soy un chico con pelo rizado, piel blanca, una estatura alta, y una constitución de una persona delgada. Mi vestimenta es siempre ir en chándal ya que me hace sentir cómodo. Ahora estoy en clase con mi mejor amigo, Pedro, escribiendo los apuntes para poder revisarlos en casa cuando llegue. Por suerte, mi turno es de mañana, y no tengo problemas al volver a casa, y la verdad es que no hace mucho leí un periódico, que hablaba sobre unas extrañas desapariciones de niños por esta zona, una especie de persona caníbal o algo así. Pero bueno, eso no es lo que importa ahora. Lo que realmente importa, es aquel día, después de unas semanas de haber empezado el curso. Aquel día empezamos como un día cualquiera dando clases normales. Pero de repente la directora entra a la clase acompañada de una persona. Era una nueva alumna que venía debido a que había una plaza libre. La chica se llamaba Camila, una chica de estatura media, ojos verdes, piel blanca, un pelo muy negro, y vestía una vestimenta muy formal. Ella se presentó y en ese momento enamoró a todos los chicos que había en la clase. La verdad es que a pesar de ser muy guapa, ella no me llamó la atención, ya que como yo no era muy atractivo, sabía que no iba a tener ninguna oportunidad con ella. Después de la presentación, nos dispusimos a preparar los preparativos para un proyecto que íbamos a realizar. Mientras preparábamos el trabajo, veía como Pedro entablaba una conversación con Camila. Al parecer a ella le había llamado la atención y empezó a entablar una amistad con él. La verdad es que Pedro era bastante guapo, pero me extraña cómo es que a Carlota, otra amiga nuestra, no le guste si es también su amigo. Al finalizar los trabajos y las clases, llegó la hora del recreo o receso. Entonces aprovecho para preguntarle a Pedro qué era lo que hablaban, pero no era interesante, ya que me contó que ella venía aquí ya que en su colegio anterior, hubo un incidente. Entonces me acuerdo de aquella noticia que leí, y me quedo un poco intrigado por saber qué pasó en aquel instituto privado. La verdad es que es muy extraño que estén pasando cosas muy raras en esta ciudad y que ninguna de ellas hayan sido resueltas a día de hoy. Al día siguiente, en el recreo, entró dentro del instituto, para ir a la biblioteca y veo que el conserje está de guardia y le pregunto si tiene folios. Mientras me los da, me pregunta sobre cómo le va a su sobrina, y si le gusta su nueva clase y nuevos compañeros. Yo le digo que va bien y que ahora tiene un amigo y que no ha tenido dificultades para socializar. Él, muy contento y con una gran sonrisa me lo agradece y me da los folios, y procedo a retirarme para finalmente sentarme en un lugar libre de la biblioteca. La verdad es que el conserje era un hombre bastante extraño. Siempre va con unas cajas a la parte de arriba, que es donde están unos almacenes, y que está como abandonado. Y no solo eso, siempre murmura cosas cuando cree que nadie lo observa. Mientras hago mi parte del trabajo, aparece Camila para preguntarme sobre mí y sobre el instituto. Ella y yo mantenemos una conversación sobre dicho tema, hasta que le pregunto qué fue lo que ocurrió en el instituto en el que ella estuvo. Camila se quedó callada y me miraba fijamente sin decir una sola palabra, hasta que trato de decir algo, pero la campana sonó y con una gran sonrisa, se levantó y se fue para la clase. Me pregunto qué habrá pasado, ya que tardó o supuestamente tardó en contestarme. Al finalizar la clase, veo como Pedro y Camila se van juntos, y es extraño, ya que siempre me espera para irme con él, y hoy no lo hizo. Pero bueno, después de todo lo acepto ya que, si quieren estar los dos solos para más intimidad, lo respeto. Al llegar a mi casa, me dispongo a investigar más sobre lo que ocurrió en aquel instituto, y me encuentro una variedad de periódicos que leí sobre lo que pasó en aquel lugar, pero los periódicos lo comunican como si no supiesen qué pasó realmente, como si intentara esconder información o algo. Aún con la intriga, sigo buscando hasta que encuentro un foro, y me meto para indagar más. Veo que un chico superviviente de aquel incidente, dice que no fue alguien ajeno, y que fue alguien de ese mismo instituto, que habían descubierto algo y que querían deshacerse de las pruebas, y que habían sido pillados y que a partir de ahí surgió una batalla hasta producirse ese incidente, una explosión de algunos de los almacenes del instituto. En ese momento llega Carlota a la casa, y ambos empezamos a hablar del tema y a sacar nuestras conclusiones que no podíamos verificar sin ninguna prueba. Lo único que teníamos era aquel testimonio de dicha persona.
Entonces Carlota se crea una cuenta, y se dispone a comunicarse con la persona de ese foro. Ya habían pasado unas semanas, no recibimos ninguna respuesta de aquel chico, parecía como si se hubiese esfumado. Carlota empezó a sospechar sobre si realmente se habían deshecho de aquel chico, pero no podíamos confirmarlo porque no teníamos absolutamente nada de nada. Así que nos dispusimos a ir a aquel instituto, que estaba siendo reformado, y preguntamos a los alumnos sobre un tal Víctor 2004, pero ninguno sabía sobre dicho usuario. Un rato más tarde nos rendimos y nos sentamos en unos bancos para descansar un poco. Ambos nos quedamos mirando el cielo nublado y es cuando siento que Carlota apoya su cabeza en mi hombro. Yo me puse muy rojo porque nunca me había pasado algo como esto, y la verdad es que quería comprobar algo, y le di la mano y ella aceptó, y estuvimos así durante unos cuantos minutos hasta que Pedro, junto con Camila, nos asustaron y nos separamos muy rápidos del susto y de la vergüenza que nos dio. Pedro nos contó que estaba en una relación con Camila, pero Carlota y yo ya lo sabíamos desde el primer día en el que los vimos hablar por primera vez. Les preguntamos qué hacen aquí, y Camila dijo que estaba enseñándole el instituto a Pedro y sobre lo que había pasado en aquel incidente. Entonces alzo mis brazos sobre los hombros de Camila y casi obligándole, le pregunto qué pasó realmente ese día. Ella se quedó como aquella vez, y entonces Pedro decidió hablar para contarnos qué ocurrió de verdad. Pero no terminó de decir la primera palabra, y Camila ya estaba hablando por él. Nos contó que ese día, una tubería de gas se rompió, y que en ese momento dio la casualidad que unos chicos estaban fumando, y debido a eso se produjo esa explosión. No sé por qué, pero para nada me creí esa historia. La verdad es que empecé a ver a Camila de una forma muy rara. Entonces le doy la mano a Carlota, y le digo que venga conmigo que le quiero preguntar algo a uno de los conserjes de este instituto. Mientras nos alejamos, veo como Pedro mira el cielo nublado, y ella como se nos queda mirando fijamente sin ninguna expresión. Es entonces cuando tuve un mal presentimiento. Dirijo a Carlota dentro de las obras, y me pregunta qué mierda está pasando. Ella se preocupa y me pone la mano en la mejilla para luego decirme que me calmara, que no pasaba nada y que mientras estábamos juntos, nada ni nadie nos haría daño. Entonces le digo que quiero buscar pruebas y que es hora de tener alguna otra pista que no sean simples palabras. Así que nos dispusimos a meternos en la parte de la obra, ya que no estaban trabajando en ese momento, y empezamos a buscar alguna que otra pista. Después de buscar un rato, encontramos una caja bastante quemada pero su interior estaba intacto ya que lo protegía algo. La abrimos, y lo que vemos no nos lo podemos creer, así que nos vamos cagando leches, no sin antes ser interrumpidos por una persona enmascarada que empieza a perseguirnos por todo el lugar. Estaba totalmente vestida de negro, y sacó un cuchillo para apuñalarnos y evitar delatarlo. La verdad es que era muy ágil porque por sitios en donde tenía que hacer muchas cosas para pasar a otro lado, esa persona lo hacía con mucha facilidad. Entonces en unos de esos momentos, me pilla y trata de apuñalarme, pero no lo consigue ya que lo desvío, y aprovecho para cogerla del brazo, y meterle un codazo en el pecho. La verdad es que sentí algo de bulto en esa zona, y supuse que era una mujer. Justo después de darle el golpe en el pecho, me hace una llave y me tira al suelo para luego cogerme por las piernas y darme vueltas y finalmente lanzarme con una gran fuerza. Me golpeé en la espalda con un andamio, y eso evita que me pueda mover con facilidad, sobre todo porque al chocarme caigo muy violentamente al suelo. Entonces coge una barra de metal, y en ese momento viene Carlota para meterle una embestida y hacer que suelte el palo, para luego cogerla por los brazos y empezar a tirar una de la otra. Aprovecho esa situación para meterle otra embestida, dándole en la barriga haciendo que se caiga por un agujero y se golpee con las barras de los andamios. Así que esta vez nos fuimos bajando cagando leches, sin importar que esa persona estuviese viva o muerta, y cogimos la caja para salir corriendo de aquel lugar. A la salida del instituto nos encontramos con Pedro solo esperando a Camila, le dijimos que teníamos pruebas y que podríamos saber quién podría ser el asignado o el responsable de aquel incidente. Pedro nos dijo que ahora se iba con Camila a su casa, después de que ésta saliera del baño, ya que tenía una urgencia. Nosotros le dijimos que vale, pero yo empecé a sospechar de ella, cuando sale del instituto con una maestra. Se nos acerca y nos dice que después de haber ido al baño, se topó con ella y estuvieron hablando sobre cómo le iba en su nuevo instituto. Y fue ahí cuando me quedé más que confundido por todo este misterio. Luego de hablar durante casi una hora, cada uno se fue a sus respectivas casas. Durante mi camino a casa, sentía que algo o alguien me observaba, pero no le daba mucha importancia.
Es entonces cuando giro la esquina, y veo a Camila, ahí parada, enfrente de mi casa, mirándome fijamente mientras tiene su mano derecha en la espalda. La verdad es que me acojoné bastante, porque no me lo esperaba, no sabía que ella sabía que yo vivía aquí. Se acerca a mí, y en un abrir y cerrar de ojos, me empotra contra la pared, y con su mano derecha me amenaza con un cuchillo. Me dice que le dé la caja y que si lo hago y me mantengo callado, nada le pasará a Carlota. Es ahí cuando encajan todas las piezas del puzzle, ese testimonio, esa historia falsa, la forma de actuar, la nueva, era la responsable de todos estos acontecimientos. Me dijo que a partir de ahora mi vida será de un infierno, y que todo lo que haré a partir de ahora será huir de ella. Esto lo dice porque ya no hay pruebas o puede que ya no haya pruebas, me dará una oportunidad, y que como trate de hacer algo que la perjudique a ella y a ciertas personas, me matará a mí y a mis amigos. Ella me dice que es verdad aquel testimonio, que estuvieron a punto de descubrir a otra persona, y que el trabajo de ella era deshacerse de las pruebas, pero que a su vez ella fue pillada mientras lo hacía, y tuvo que hacer aquella explosión, con tal de eliminar a la mayor cantidad de testigos y supuestos testigos, y sobre todo, las pruebas. Me da un beso en la mejilla, y con una gran sonrisa de victoria, se dispone a marcharse tranquilamente mientras yo me quedo mirando a la nada con todo el miedo y con lo que acaba de pasar hoy. Esa misma noche, Pedro me envía un mensaje diciendo que Camila había cortado con él. Pedro le preguntó la razón y ella simplemente lo bloqueó. Al día siguiente, la directora entra a la clase diciendo que Camila se ha ido a otro instituto y que su familia la dejará ya ahí fija. Entonces Pedro comprende el porqué y se apoya en mi hombro mientras trata de evitar llorar. Pero la realidad es que ella le hizo eso a Pedro solo para hacerse pasar por otra persona. Pero en fin, la verdad es que ya no hay pruebas, o eso parece, según ella. Y ahora las preguntas finales, ¿quiénes son sus cómplices? ¿Y cuáles son las otras pruebas? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno chicos, aquí termina esta parte de la serie, espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Un saludo, y nos vemos el domingo que viene, el día 8 de enero. Pero antes de irme, debo decirles que no todos los domingos subiré historias, ya que estudio y no os puedo prometer nada. Es por eso que he empezado estas navidades a escribir las creepypastas. Buenos, pues un saludo y hasta luego.